de reinterpretar los textos, y en esa reinterpretación de textos también es importante algunas consideraciones básicas. Y es, lo primero es, primero que no entendió, o sea, y esto también es algo que, que es un ejercicio que les quiero preguntar el día de hoy antes de continuar, dado, digamos, que hablar de lo social y entender lo social no es un asunto tampoco tan fácil, y más que nosotros estamos acostumbrados a un razonamiento primero clínico y positivista de la terapia ocupacional, como primero entender una patología, entender súper claras las patologías y después entender de ahí para allá el resto de cosas. Y acá estamos haciendo un ejercicio bastante también diferente en cuanto a cómo se entiende lo social, y lo primero que saber es qué no estoy entendiendo o qué no entiendo del ramo. Entonces también es importante, digamos, hasta el momento que ustedes puedan, ojalá que este ejercicio lo hagan también en clase a clase, ¿no? O sea, de tratar de decir honestamente, ¿saben qué? No entiendo esto, pero también las ganancias de qué estoy entendiendo, ¿sí? Y a la par, poder hacer la relación entre lo social y la praxis de la terapia ocupacional. ¿Cómo hago para que esto de lo social, que a veces es tan efímero, como tan bonito en las palabras, pueda yo materializarlo finalmente en el contexto, en la praxis de la terapia ocupacional? Porque una cosa también es idealizar la terapia ocupacional como una terapia ocupacional social, vista desde todos los ángulos, y otra cosa es ir a las consultas o ir ya específicamente a algunos contextos y a materializar este tipo de cosas. Entonces, es algo que ojalá ustedes puedan hacer todo el tiempo, y preguntarse, y ojalá que en algún momento, bueno, no lo vamos a tener, pero en algún momento de que ustedes lleguen honestamente a decir, ¿sabe qué, profesor? Yo de las lecturas no entendí esto, o no estoy entendiendo este tema, o esta cosa que propone Carballeda o otros autores que vamos a estar viendo, digamos, en este módulo de lo social, proponen también, porque son lecturas que vienen desde las ciencias sociales, especialmente desde la sociología, la filosofía y la antropología, porque prácticamente hablar de lo social es hablar de las ciencias sociales y cómo se configura el mundo de las ciencias sociales, pero también, digamos, está nosotros entendiendo eh, otro tipo de aspectos, ¿no? O sea, yo igual también intento tratarlo de aterrizar a la terapia ocupacional, pero es un ejercicio bastante difícil. O sea, a mí me ha costado a lo largo de diferentes momentos de la vida entenderlo, y escuchando también diferentes interlocutores para poder hacer un análisis y decir definitivamente el contexto social es esto, ¿sí? Es entender de que la pobreza como un hecho social afecta la ocupación, como los malos servicios de salud, la mala atención, o como estas configuraciones que estamos viviendo, por ejemplo, en estos días a nivel político, finalmente van a impactar, o como inclusive el mismo hecho ocupacional de la pandemia, de esto de estar en las casas, de que, no sé, ahora que estamos ya la mayoría, o que ustedes están prácticamente en fase 3 y fase 4, los hechos relacionales sociales comienzan nuevamente a tener otros matices, ¿no? O sea, de hecho pasamos un año y medio encerrados, que eso también cambia la configuración de lo social, y lo vimos en el orden mundial, lo vimos en el orden de salud. Pensar en lo social, y es importante, ojalá que ustedes puedan seguir esta ruta, es una ruta de sugerencia, un poco escolarizada, pero que también ayuda, digamos, en los procesos. Lo primero, realice un glosario de palabras. Hay muchas cosas que nosotros dentro del mundo de las ciencias sociales no entendemos, y no tampoco es naturaleza de la disciplina. Entonces, realice un glosario de palabras. A medida que usted vaya leyendo, escriba en un párrafo, cada vez que usted termina la lectura, escriba en un párrafo lo que entendió de esa lectura. O sea, es importante que usted, así sea que por lo general nosotros como seres humanos al momento de leer nunca leemos completo, leemos las dos primeras páginas y de ahí para allá medio le sacamos el rollo al autor, o sencillamente nos quedamos con el abstract, o sencillamente las dos primeras páginas no las entendemos y las otras ni entendemos, pero hacemos el ejercicio cuando alcanzamos a leer. Escriba, saque aparte los párrafos que más le llamaron la atención, así sean de las dos primeras hojas o de la última parte de las conclusiones.
escriba los párrafos que más le llamaron a usted la atención, porque ahí es cuando usted realmente construye un proceso de pensamiento, y no solamente de pensamiento social, sino de pensamiento crítico. Cuando usted hace este ejercicio de realizar un glosario de palabras con cosas que usted no lo entiende, yo lo suelo hacer cuando no entiendo las cosas, especialmente, digamos, ahora que yo estoy estudiando algo de filosofía y algo de sociología política, hago exactamente lo mismo, hago un glosario de palabras, escribo los párrafos, escribo un párrafo, termino una lectura y digo, bueno, así sean 4 líneas, las escribo porque es bastante importante eso, escribo los párrafos o corto y pego los párrafos porque yo utilizo más como un orden más desde el computador porque no leo sobre papel, ya no tengo oportunidad de leer sobre papel porque no tengo impresora, pero escribo lo que más o corto y pego esos párrafos y a esos párrafos les escribo una nota, no sé, o les escribo un término que también sea fácil. Entonces también eso les va a ayudar a ustedes no solamente en el módulo de lo social, sino les va a ayudar inclusive con su vida universitaria. Realice 2 preguntas, intente hacer 2 preguntas. ¿Por qué el autor se pregunta esto? ¿O cuál es la intencionalidad del profesor? ¿Por qué esta configuración social o por qué se da en el mundo? ¿Por qué la intervención social y intente, que eso ya es mucho pedir, pero puede ser una ayuda, hacer un mapa conceptual. O sea, siempre realice esto. Y yo creo que, no sé, el día jueves vamos a hacer el intento de hacer esta metodología con un artículo de los que hemos leído, que ustedes puedan hacerlo como un ejercicio autónomo, porque eso también implica un ejercicio bastante alto de concentración. Entonces yo creo que el jueves vamos a intentarlo hacer para que ustedes, pero en su vida traten de copiar este esquema, al menos el 1, 2, 3, que les va a ayudar a ustedes en su vida académica a hacer cosas. Y aparte de eso también, si ustedes llegan con este 1, 2, 3 a las clases o 1, 2, 3, 4, pueden inclusive dinamizar también su forma de pensamiento. Para ir haciendo un repaso de lo que es el enfoque social, el pensar en lo social implica procesos de historicidad que los vemos más o menos a grosso modo, de dónde surge este pensamiento social, de dónde surge el pensar en lo social en una forma de trabajador, eh, de productividad de empleo, ¿cierto? El concepto de lo social también surge con un proceso histórico. Vemos que lo social no es solamente un área de la terapia ocupacional, ni es un área comunista ni socialista de la terapia ocupacional, sino lo social siempre ha estado presente en la transformación de la vida económica, de la vida productiva, inclusive de nuestra vida cotidiana, hace parte de lo social. Importante también repensarnos de que al final de este módulo o al final de este curso también vamos a pensar en el concepto de lo social, la intervención social, es decir, los procesos de intervención y acción, cómo nosotros pensamos en dispositivos de intervención. Por ahí ustedes tienen una lectura para el día de hoy que ya habla acerca de la intervención social. Quizás muy prematuramente ya podemos dar luces de cómo esta intervención social debe ser situada en los sujetos. Hay unas características que Alfredo Carballeda da sobre la intervención social y es, primero, tiene que ser una intervención reconocente, pensada en los sujetos, tiene que tener un tiempo, una historicidad, está situada eh, y tiene algunos elementos, unos elementos comunitarios, unos elementos que pueden atender a una dinámica macrosocial, como nosotros le llamamos, a una dinámica microsocial. Y eso también nos lleva a nosotros a repensar las formas de la terapia ocupacional comunitaria y social de una manera que no es solamente la típica actividad centrada en los sujetos, no es simplemente coger un balón y poner a 2 personas a jugar y lograr una interacción. Es que podemos hacer dispositivos de intervención, podemos pensar o planificar a partir de las directrices de una política pública. Y eso también va a depender en la forma que construyamos los problemas sociales de la comunidad, ¿sí? O sea, un problema social de una comunidad no se da al azar. Una persona o un grupo comunitario o grupo social no tiene problemas al azar. El asunto de la pobreza no es un asunto solamente de que las personas, como dicen los ministros de nuestra élite chilena o de la élite colombiana. El flojo es flojo porque no quiere.
¿sí? O el pobre es pobre porque no quiere, y lo hemos escuchado mucho. No, el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es pobre y no se dedica a otras ocupaciones o no tiene otras oportunidades porque el sistema no le brinda la oportunidad. Y cuando le brindan las oportunidades son descontextualizadas, ¿sí? O sea, existen muchos programas que inclusive no tienen ni un antes ni un después, simplemente son programas, la persona va, participa de un programa y vuelve o regresa a sus condiciones de vida, sean condiciones delictuales, sean condiciones de salud, sean condiciones sociales. Entonces muchas veces dicen, pero es que en esa comunidad se le llevan muchos recursos y no sale de la pobreza. Bueno, porque finalmente no hay un soporte ni antes ni después, es lo que vemos quizás con población carcelaria. Dentro de la cárcel hay un montón de programas de inclusive hay terapia ocupacional ahí que les enseñan a hacer escobas, cositas de madera, trabajo en lata, en chapitas, un montón de cosas muy artesanales, pero no se prepara el mundo social para recibir una persona que sale con antecedentes judiciales, ¿sí? Me refiero, es no hay empresas, no hay programas que patrocinen a las empresas para que reciban una persona, o no hay programas hacia la vida diaria donde la persona realmente salga, se enfrenta a una capacitación laboral o sobre nuevos hábitos laborales. Y eso mismo pasa en las comunidades. Llegan las ayudas sociales que solamente son desde el asistencialismo, pero no preparan a la gente ni antes ni después para ese asistencialismo. Y yo no estoy diciendo que lo asistencial sea malo, ¿sí? O sea, las políticas públicas más dirigidas a lo asistencial. Lo asistencial también es muy bueno en la medida que lo asistencial me permite hacer una justicia redistributiva, ¿sí? El problema es cuando solamente se queda en ese problema asistencial, o sea, o solo se queda en lo asistencial. Entonces, pues claro, si a la persona simplemente le dan una caja de ayuda mensual, pero obviamente no hay un programa de diseño alrededor, obviamente este tipo de cosas resulta siendo malo, o sea, sí, resulta siendo, por ejemplo, yo no sé si con ustedes, es que de tantos cursos no me acuerdo si yo les conté, nosotros diseñamos una propuesta de intervención, la de Nuevos Ciudadanos, que tenía que ver también inclusive con lo asistencial. Sí, que era darle abrigo a las personas de Temuco, migrantes, era un ropero en las cuales se les daba ropa a las personas, se les daba, inclusive en la época de pandemia, se les dio comida. Sí, esto puede ser muy asistencial y esto obviamente era también fomentado desde la asistencialidad para el recurso de necesidad, pero paralelamente existían otras cosas que no solamente era lo asistencial. Se les enseñaba, no sé, taller de cocina chilena, digamos, para el 18, o se les enseñaba historia de Chile, constitución de Chile, que eran como programas alternos preparando a los ciudadanos, a los nuevos ciudadanos, como nosotros denominamos la propuesta, pero también se trabajaba la parte asistencial, porque obviamente lo asistencial tampoco es malo. Hay muchas personas que necesitan. Repartir una caja de comida es asistencial, pero al lado de eso asistencial deben haber otros dispositivos que se cubran, digamos. Catherine dice, profe, conozco desde cerca una empresa que trabaja, que le da trabajo a personas que estuvieron en la cárcel. Claro, por ejemplo, ahí podría uno decir que eso, aparte de ser una responsabilidad social, puede ser un dispositivo, inclusive un dispositivo que ustedes también pueden diseñar, ¿no? O sea, inclusive trabajar en empresas con este tipo de personas tiene características también, pero también lo que yo siempre he dicho, muchas veces se prepara a la persona desde sus habilidades individuales, pero obviamente colectivas y sociales no se prepara. Es mucho lo que encontramos en discapacidad. Ustedes se encuentran con un programa de inserción laboral y son programas diseñados para la persona. Entonces, que la persona con Down aprenda, no sé, a contar hojas, a sacar fotocopias, pero finalmente no se prepara todo un sistema social para la preparación, por ejemplo, la recepción de personas con discapacidad o que tienen diferentes tipos de situaciones, ¿sí? Eso pasa mucho. Nuestra sociedad, por ejemplo, uno dice, por ejemplo, no sé, con el caso de personas haitianas, no, es que el haitiano no se relaciona, el haitiano no habla el español, entonces clases de español para los haitianos, ¿sí? Pero nunca hemos pensado quizás dispositivos de creol para personas chilenas, ¿no? O sea, para que por lo menos una persona chilena aprenda a decir gracias o bienvenido a esta persona. Entonces, muchas veces nos encontramos con ese panorama también como a la inversa.
Eh, algo que yo ya les había mencionado, quizás siempre es importante recordarlo, pensar lo epistemológico de lo social y la intervención nos ayuda a nosotros, primero, a fundamentar la terapia ocupacional sobre un hecho epistemológico. ¿Y por qué es importante? Porque el mundo exterior, el mundo profesional, cree que los terapeutas ocupacionales somos solo un curso de globoflexia o de poner murales súper lindos llenos de colores. ¿Sí? Y hay muchas veces una mala interpretación de la terapia ocupacional creyendo que simplemente sabemos hacer actividades bonitas o calmar a los niños insoportables de las salas de clase o somos los que resolvemos los cachos de lo que el equipo interdisciplinar no sabe hacer. Entonces, también pensar nosotros desde una epistemología y de pensar asuntos sociales, pensar asuntos comunitarios y asuntos colectivos como individuales, también nos centra dentro de una epistemología de lo social. Y es importante, obviamente nosotros acá, ustedes van a conocer clásicos de la terapia ocupacional en intervención social y que piensan lo social, que hay montones, ¿sí? O sea, tenemos, no sé, desde Alejandro Guajardo, Salvador, Frank Cronen, bueno, un montón de teóricos que explican lo epistemológico de lo social, pero que inclusive a veces redundan dentro del mismo mundo de la terapia ocupacional. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a equipos interdisciplinares o equipos multidisciplinarios en cualquiera? Por lo general, siempre el terapeuta ocupacional es el de la cola. Entonces, ahí, ayúdame a hacer esto para arreglar el mural. ¿Sí? Creyendo que eso es la terapia ocupacional. Entonces, también pensar en lo epistemológico y lo social nos lleva a tener a diálogos con disciplinas como la sociología, la economía, los expertos en ciencias sociales como los antropólogos, uno puede tener un diálogo par a par cuando realmente piensa lo epistemológico. Y la noción de intervención social se construye en el marco de la modernidad. Esta surge impregnada en los postulados modernos más relevantes tensionados en el marco de contradicción entre la promesa de emancipación y el sometido. Aquí también, ¿por qué voy a esto? Porque prácticamente nosotros tenemos que pensar también en esos sistemas sociales que han codificado las prácticas de la persona que va a la cárcel, de la persona que está en la calle, de la persona que está en el consumo. Y nosotros obviamente tenemos que salir de esa lógica de la intervención social como el asistencialismo únicamente. Vuelvo y lo digo, no es que yo diga que el asistencialismo es malo. El asistencialismo también recurre muchas veces eh, a equiparar las oportunidades o a equiparar la injusticia de la distribución. O sea, obviamente si nosotros vamos o que una persona, no sé, pongamos el caso de un habitante de calle, el habitante de calle todo el tiempo está demandando cosas de pedir, ¿no? O sea, todo el tiempo está demandando la comida, está demandando la vivienda, pero básicamente en ese tipo de acciones también uno puede ver prácticas que puede tener dispositivos alrededor de él. O ver desde una sola arista una perspectiva de una situación, exactamente. O sea, uno tiene que aquí tener una cobertura del sistema. Mi sistema es un sistema social, por lo tanto la gente se convierte en un sistema asistencial. La intervención de terapia ocupacional que yo estoy diseñando va a generar más codependencia social o más codependencia o simplemente yo estoy pasando la actividad por actividad. Sí, eso yo creo que también es súper importante cada vez que nosotros lo hacemos. Y yo siempre les he dicho que las contextualizaciones de las intervenciones en terapia ocupacional van a depender del sistema. Y también lo he sabido por boca de terapeutas ocupacionales que se ahogan dentro del sistema. Yo conocí una colega de terapia ocupacional que trabajaba en residencias de menores, que trabajaba con un sistema de protección. Ella se reventó precisamente porque ella intentaba hacer otro tipo de intervenciones, pero obviamente el sistema, digamos el sistema Sename, el sistema de residencia cerrada, lo que hacía era presionar a los niños, los maltrataba, inclusive había gente muy maltratadora, inclusive también comienza otras microprácticas sociales que tienen que ver con las ejecuciones del poder, que tienen que ver con prebendas dentro del mismo sistema de residencias de menores. Hay sistemas de poderes al interior, está el niño que lleva mucho tiempo y quizás agrede a los otros, entonces también es difícil. Al interior de cada institución hay sistemas también, hay formas microsociales que reproducen los sistemas de poder.
Y obviamente hay muchos terapeutas que resultan colapsados y mi colega, yo me acuerdo que me decía que finalmente ella intentaba hacer una terapia ocupacional propositiva, antisistema y todo eso, pero que finalmente las educadoras diferenciales, los profesores de educación física, los controladores, los encargados del sistema, la misma forma en la práctica hacía parte inclusive de que ella como terapeuta ocupacional simplemente le decían, ya hiciste tu taller, hoy te toca un taller entonces, o no vino el tallerista principal, por favor tú puedes ir a entretener a los muchachos para que no pasen esta hora solas. Y ella obviamente bajo ese sistema ella decía, no, pero obviamente dentro del mismo sistema la obligaban casi, la obligaron a renunciar precisamente a partir de ese sistema. O inclusive, también conozco un terapeuta ocupacional que trabaja, creo que es en Valparaíso y Viña, y dice que obviamente, digamos, hay muchas prácticas que tienen que ver de antaño, ¿no? Hay trabajadores sociales, sociólogos o directores de estos mismos sistemas que llevan muchos años, por lo tanto también tienen prácticas sistemáticas muy antiguas. Vigilar y castigar, la promoción del castigo, la promoción de un sistema en contra de o inclusive no fuera lo propositivo, sino muchas veces si ustedes se van a encontrar con instituciones que ya tienen los protocolos estandarizados o inclusive las pautas de evaluación súper determinadas. Ahí yo creo que ya depende un poco de los tipos de intervención a medida que yo vaya creciendo también, a medida que vaya teniendo un posicionamiento. Carballeda también dice, los inicios de la intervención social pueden ligarse a tres elementos claramente definidos, la noción de sociedad, que es importante, el concepto de cuestión social y la construcción de objetos de conocimiento. Y para esto, obviamente, nosotros es súper clave también al momento, digamos, de hablar de la cuestión social y la intervención social y lo social, tener en cuenta la noción de Estado o la noción de sociedad que tenemos nosotros, que ustedes saben que nosotros estamos también todo el tiempo en una sociedad cambiante. Pero esa noción de sociedad, perdón, tiene que ver un poco también con la historicidad de la sociedad. Entonces también es importante que ustedes siempre estén alertas eh, de este tipo de cambios de sociedad. O sea, ustedes yo creo que han sido de las generaciones que más ha tenido cambios sociales en los últimos años. Ustedes vinieron o sea, ustedes son producto inclusive de una generación pingüina que hizo muchos cambios dentro del sistema de educación. Ustedes ya inclusive hacen parte también de una forma revolucionaria de educación. Están bajo un sistema social educativo totalmente diferente, más coercionado, menos coercionado, con algunas libertades, con otras menos, pero ustedes tienen también una forma también súper distintiva de lo que son como generación. Están en un sistema universitario, ustedes son de tercer año, ustedes lograron iniciar en presencialidad, llevan 2 años prácticamente casi en la no presencialidad, entonces también tienen una forma particular. Estuvieron encerrados bajo una pandemia, estuvieron presentes en un estallido social que quizás tuvo unas repercusiones a alto y a bajos también niveles. Obviamente cada uno de ustedes vivió un estallido social totalmente diferente desde donde los sitios de donde estaban, pero inclusive también se enfrentan a una nueva dinámica social como lo es el cambio de una nueva constitución. Entonces también ahí hay una forma, obviamente el concepto de la cuestión social surge, nosotros tenemos nuevas formas de pensar la cuestión social, hay unas cuestiones sociales que se van transformando, ¿sí? Se van transformando a medida que las sociedades también van cambiando. Aquí la pregunta sería, y que ustedes se preguntaron, ¿cuál sería esa nueva cuestión social? ¿Cuál es la nueva cuestión social que está atravesando precisamente estos tiempos? Si esta pregunta yo se las hubiese hecho hace un año, quizás la nueva cuestión social tenía que ver con los efectos de la pandemia sobre la vida cotidiana. Pero entonces, aquí, ¿cuál sería la nueva cuestión social? Quizás post-confinamiento, post-nuevo orden mundial, orden inclusive a partir de, no sé, en Chile, de un pase sanitario. Entonces, ahí se forma. Claro, Romina dice, retomar la vida sería parte de la cuestión social, pero ¿cómo retomamos esa vida, cierto? Inclusive todavía, yo no sé si ustedes o no sufren eventos de pánico, si les da inclusive pereza o flojera salir porque ya no tienen inclusive la misma capacidad de, de relacionamiento. Eh, claro, aprendiendo con las restricciones, a veces me da miedo salir, Catherine lo dice,
E inclusive hay mucha gente que vamos a encontrar el incremento, inclusive, yo no sé si estando encerrados se aumentó el consumo o no, por ejemplo, de ansiolíticos, de fármacos, o inclusive ahora que nosotros tenemos la apertura para salir, comienza de nuevo a incrementarse el consumo de alcohol, abren las discotecas, comienza inclusive los sobreexcesos, o inclusive esos sobreexcesos que hubo en pandemia, el sobrepeso, el comer, el llamar domicilios, porque pues todo lo teníamos que hacer ahí, el sedentarismo. La nueva cuestión social también comienza a referirse un poco a, al tipo de salud mental, ¿no? Que tenemos. Inclusive no sabemos cómo va a ser inclusive nuestros retornos a la presencialidad educativa, y eso también comienza a ser a otros espacios de socialización. Pero que todos, claro, acá muchas veces, como usted lo menciona acá en el chat, dice retomar la vida diaria, la salud mental, el colapso de los psicólogos, aprendiendo con las restricciones psicológicas y psiquiatras. Catherine dice, me da miedo salir, volver a organizar la vida, y hay una reorganización. En lo personal, ansiedad, yo creo que igual no solamente, claro, genera ansiedad, una cosa es estar ocultos detrás de una cámara o detrás de un teléfono, pero otra cosa es ya volvernos a enfrentar, ¿no? Y que genera toda una serie también de reaprendizajes. Todas las anteriores, Nicolás dice, me da flojera salir, a mí me da pereza salir. Yo creo que sí, porque la salud mental empeoró durante la pandemia. Entonces vamos a implantarnos inclusive una serie también de dispositivos sociales de control también súper diferentes. Igual comencé a salir más de los zapatos, me hacían heridas en el pie por andar en calcetines en la casa. O sea, se imaginan, entonces también acá se presenta a nivel social. Yo creo que no solamente a nivel personal, sino a nivel social se presenta una nueva cuestión social, ¿sí? E inclusive el 18 de septiembre será una nueva forma social de verlo, claro, yo también lo creo. A veces pienso en más al futuro por un tema de los retiros. Existe una pérdida o disminución en la sociedad, lo económico será como que da incertidumbre. Entonces, si se dan cuenta y prácticamente, y ustedes, de las intervenciones que cada uno de ustedes hizo, de las que están ahí, den cuenta que tienen que ver con la vida diaria, con lo que hacemos y no hacemos, es decir, con lo que prácticamente a nosotros nos interesa llamar ocupación. Entonces ahí es súper clave también este tipo de cosas con esa nueva cuestión social. Hay una nueva cuestión social que también tiene que ver con mucha gente que durante 2 años perdió sus empleos, perdieron ingresos económicos, tienen que salir nuevamente a rehabituarse, o quizás que les tocó reinventarse, ¿sí? Y ahí yo Profe, creo que, dime. disculpe, igual por ejemplo nosotros mismos hemos pasado 2 años encerrados y la vida en cierta parte no ha parado, pues entonces cuando retomemos la normalidad vamos a estar a punto de, no sé, sacar el título, hacer la tesis y perdimos como una etapa de la vida. Y es igual, es como reinsertarse nuevamente con otras ocupaciones y roles, por ejemplo como Nico, que ahora igual, ahora es papá y antes de la pandemia no era papá y así. Hay Claro, muchas cosas que se han ahora visto es, como... ahora es como un papá pospandémico, ¿no? O sea, y eso también genera otro tipo de situaciones de ansiedades. E inclusive también el hecho de, hay mucha gente que le acomodaba lo virtual por no encontrarse con mucha gente, mientras que a otra gente le hacía falta. O sea, sí, o sea, eso, digamos, en nuestra vida, si nosotros lo analizamos a nivel microsocial con respecto a nosotros, ahí va a haber un montón de cosas. O sea, en algunos momentos yo preferiría y dije qué rico lo presencial, o otras veces decía amo lo virtual. Unas veces odié la virtualidad y otras veces la amé. Pues todo el tiempo también, o sea, imagínense nosotros volvernos a enfrentar a un aula de clases, volver a estos espacios, quizás para algunos sea garantía y para otros no. Lo que algunos de ustedes mencionaban, la salud mental es una nueva cuestión social impresionante. Nosotros hemos Profe, realizado, dime. disculpe, igual por ejemplo, otra cosa social que yo creo que igual uno lo piensa es cómo se están construyendo los profesionales del mañana, porque por ejemplo, si bien es cierto, nosotros ya hemos tenido prácticas, pero igual la virtualidad es distinta, entonces uno como estudiante igual le da el temor el día de mañana
en cómo hacer el tema profesional, porque igual harto tiempo de tu vida estudiantil igual uno lo pasó en pandemia, entonces igual es como un poco de incertidumbre. Por ejemplo, yo hace harto tiempo atrás conversé con un compañero que estudia enfermería y él va en tercero y me decía que él estaba haciendo punzaciones con una esponja. Y me decía, pero es que todavía no he funcionado en brazos, entonces eso me da temor el día de mañana llegar a la práctica y no poder, o cómo hacerlo. Porque igual son todas esas cosas sociales que a uno igual le influyen, como estudiante lo hablo más que nada. Sí, ¿no? Y obviamente que ustedes van a tener también, o sea, ustedes van a tener unas competencias que han ido también cambiando, ¿no? Porque yo siento que igual las competencias que ustedes desarrollaron actualmente tienen que ver con otro tipo de habilidades. Y yo lo veía el semestre pasado con los estudiantes que tuve en un grupo, en una agrupación que que ustedes también estuvieron rotando por algunas agrupaciones, era desarrollar otro tipo de feeling también, otro tipo de, o sea, nunca imaginamos llegar a hacer una actividad terapéutica a través de una cámara, ¿sí? Y que eso lograra en medio de todo tener una empatía o no tenerla, o garantizar un proceso, digamos, como el que ustedes tuvieron de acercamiento con las comunidades. Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, yo también le temo mucho, digamos, a profesionales que se han preparado en pandemia, o sea, yo lo veo, yo tengo dos sobrinos que también están muy formados dentro de la pandemia. Uno de ellos estudia arquitectura y han sido sus 2 años virtuales. Y él cómo se va a enfrentar a construir ya en la vida real, sabiendo que no ha tenido la posibilidad o, sí, o estudiantes de carreras de la salud, nosotros mismos como terapeutas ocupacionales, cómo hemos diseñado intervenciones pensados. eh, en la virtualidad, pero el día que tengamos un contacto con la gente, cuando el día que un usuario nos haga mala cara, se cruce los brazos y no quiera participar, ahí va a tener otras habilidades que desarrollar. Entonces, es un enfrentamiento totalmente diferente también. Entonces, ahí incluso nosotros vamos pensando una nueva cuestión social. ¿Qué pasa con un país post pandemia? Eso también es algo que nos garantiza con una ciudad. ¿Qué pasa con Puerto Montt como ciudad post pandemia? ¿Qué pasa cuando realmente se reactiven las universidades? Que muchas veces, por ejemplo, yo lo he visto, yo no lo he visto ahora porque no estoy, pero supongo cómo ahora será la reactivación de Temuco como ciudad universitaria, porque pues en Temuco hay un montón de universidades, no sé en Puerto Montt, porque también hay un nuevo giro social, un nuevo giro económico que va a hablar precisamente de las nuevas formas. Ustedes muy seguramente van a tener rezagos en su vida profesional post pandemia en el área psiquiátrica. Hay muchas personas que se desataron actualmente o al consumo, que se desataron en el alcohol, que se desataron en la comida, que inclusive por el tipo de vivienda, o sea, a veces, muchas veces en las universidades jóvenes era mucho mejor ambiente la universidad que sus casas, ¿no? Hubo mucha gente que le tocó volver a vivir con sus papás, que quizás ya no estaban acostumbrados, muchas veces les tocó aguantarse nuevamente cosas de su familia que quizás eran detonadores. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes van a recibir muchos casos de aquí en adelante, muy seguramente psiquiátricos, los que trabajen en salud mental de aquí a 2 años. Claro, aprender a convivir todos, ¿sí? Porque en una casa, estando la mamá, el papá, los hermanos estudiando, uno en la universidad, eso es un asunto también de convivencia. Que uno finalmente cuando salía a la universidad, salía a las 7 de la mañana, se iba y volvía en la noche y se encontraba para tomar a 11 y todo era felicidad. Aquí ya no, y yo me encontré con muchos casos de esos. Entonces, de acá quizás muchas veces, muchas de sus atenciones en su vida profesional van a tener que tener este tipo de características. Los 3 ejes que pueden considerarse constitutivos de la intervención social fueron construyendo diferentes espacios de diálogo, encuentros y confrontación y se consolidaron especialmente a través de la propia práctica y de los interrogantes que fueron surgiendo en el desarrollo. Entonces acá siempre va a ser importante nosotros tener una noción de Estado, noción de personas y bueno, las prácticas que todos hemos tenido. También pensar en lo social, esto obviamente que tiene que ver con un poco ya de lo que hemos dicho en estas 2 semanas que llevamos de avance en lo social, es una relación entre el modelo económico, vamos a tener ahí el orden mundial, el modelo económico latinoamericano y el modelo económico chileno. Es importante nosotros nunca desligarnos de esto.
Recuerden que muchas veces las ocupaciones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, las elecciones ocupacionales y lo que vamos a hacer de aquí en adelante, tiene que ver con el modelo económico mundial, con el modelo económico latino y con el modelo económico chileno. Es súper clave. Estudiamos donde estudiamos, practicamos lo que practicamos, somos lo que somos, o sea, tenemos lo que tenemos debido también a un modelo económico. ¿Sí? O sea, una cosa es que usted haya nacido en una familia acomodada con mucho dinero y eso le da un tipo de relaciones, un tipo de acceso a las ocupaciones, un tipo de participación en determinado, y cuando veamos un poco sobre pensadores sociales, vamos a hablar, de, por ejemplo, de lo que es el capital social. El capital social también va a configurar, mi capital social es muy diferente al capital social, por ejemplo, de Romina o de Nicolás, o mi capital social es totalmente diferente al de Rodrigo, al de la profe Paola. Y ahí esos capitales sociales también construyen lo que somos ocupacionalmente. Pero el capital social también va a depender de un modelo económico, de un orden social también a nivel mundial, de un orden social también a nivel nacional. Digamos, el modelo económico chileno es el que nos ha permitido a nosotros gozar de algunas cosas, pero también nos castiga con otras. El modelo económico ha hecho que tengamos una salud, por ejemplo, privada y pública. El modelo económico chileno hace que nosotros tengamos la oportunidad de un acceso a una educación pública, una educación privada. Tiene que ver con un sistema educativo, el tipo de colegios por los cuales ustedes pasaron, tiene que ver con el ingreso de su familia, pero también las posibilidades económicas que el Estado le brinda a las personas, y eso va a marcar inclusive las elecciones ocupacionales. Si yo me pusiera en el detalle a preguntarles a ustedes por qué escogieron terapia ocupacional, muchas veces las respuestas que yo me voy a encontrar es que fue por accidente, porque no había más, porque el puntaje no les alcanzó para presentarse quizás en otras. Hay otras que efectivamente, de acuerdo a su capital, querían estudiar y tenían fijo la terapia ocupacional, pero hay muchas que no. Entonces también, digamos, lo que yo les digo, el capital que usted tiene entre sus bolsillos le va a permitir o comprar más pan o comprar menos pan, ¿sí? Eh, Depende de lo que usted tenga en su bolsillo en este momento, usted va a tender para comprar o lisa o va para tener, no sé, un jamón pietrán, ¿sí? Un jamón de primera. Dependiendo de su ingreso económico, usted va a poder o comprar un jugo en polvo o comprarse la fruta para preparar un batido en su casa. ¿Sí? Entonces va a depender también de eso. Y si ustedes se dan cuenta, eso va a influir mucho en las elecciones ocupacionales, en las formas que usted desarrolla sus ocupaciones a diario, inclusive la trascendencia de sus vidas. Muchos de ustedes, de acuerdo al capital, o se van a endeudar más o se van a endeudar menos de aquí a 3 años que salgan como profesionales. El que tiene mejores modos quizás va a lograr hacer una maestría, una especialización o va a pagar un curso de integración sensorial y va a montar su propio consultorio, o el otro va a tener que rasguñar dentro del sistema laboral y meterse en lo primero que le salga porque tiene, no sé, el CAE o tiene otras deudas o tiene otros compromisos con la vida que finalmente se van adquiriendo. Importante siempre, y lo que yo les he dicho, pensar en las dinámicas sociales del territorio, pensar en las necesidades sociales y algo que es importante en las intervenciones situadas que tienen que ver con la memoria colectiva y la noción de la interacción con el sujeto. Recuerde que cuando usted llegue a una comunidad, esa comunidad tiene una historicidad, está conformada por los sujetos, cualquiera que sea que en esa memoria colectiva estén hace 2 meses o estén hace un año o esté constituida por muchos años en el tiempo, o sea, que lleven ahí mucho tiempo en ese territorio, ahí hay una memoria colectiva, entonces es importante siempre. La interacción con el sujeto es clave y es precisamente sobre esa intervención situada dentro de lo social que debe haber una interacción principalmente con los actores sociales. Oh, creo que, a ver, perdón un segundo. Creo que se...
Ahí sí es que se había colocado la letra en blanco. Lo importante, digamos, también cuando nosotros hablamos de lo social, siempre son dos elementos básicos constitutivos cuando hablamos de lo social y es las relaciones macrosociales, es decir, las acciones sociales y colectivos, la relación dinámica social, la contingencia nacional, regional o local. Cuando hablamos de lo macrosocial, estamos hablando de los sistemas. Cuando hablamos de la construcción de un problema a nivel macrosocial, es decir, no sé, La Pintana o no sé, un barrio, entre comillas, que está en la periferia, que no tiene todos los recursos, al cual le denominamos pobre, por ejemplo, digamos, en esa forma de construcción de la pobreza, o cuando le adjudicamos la categoría de vulnerabilidad a cierto grupo poblacional, llámese niñas, mujeres, personas trans, que están ahí. Ese sistema de relaciones macrosociales también tienen que ver con una forma en que se constituye la política pública, cómo está dada, cómo se construye este problema social alrededor de los casos que se presentan. Digamos, encontramos problemas sociales como la pobreza, como la falta, el desempleo es un problema social, la inseguridad, la indigencia, los robos comienzan a convertirse en un problema social, pero también los problemas sociales se construyen a partir del impacto que tienen sobre la población. Es decir, si nosotros vamos a una población y encontramos un problema social, ahí hay un problema social que se constituye desde arriba hacia abajo. Y lo segundo que nosotros tenemos en cuenta, no solamente las relaciones macrosociales, sino dentro de estos espacios microsociales, que como yo se los explicaba, tienen que ver con las relaciones entre la comunidad, las relaciones entre los sujetos y las relaciones con las instituciones, ¿sí? Todo el tiempo nosotros en nuestras comunidades, cualquiera que sea, tenemos una relación de tipo institucional. Cuando ustedes vean modelo de redes o cuando estemos trabajando lo de las redes, existen instituciones más próximas, más lejanas, existen instituciones frías, instituciones calientes, instituciones que tienen algún tipo de intercambio dentro de esa relación microsocial. Por ejemplo, ustedes tienen una relación institucional con el Ministerio de Educación. Claro, ustedes dicen, profesor, pero ¿qué tipo de relación institucional tenemos con el Ministerio de Educación? Quizás ustedes no se encuentran con la ministra ni saben, pero hay una relación de tipo, digamos, en el intercambio institucional, una relación de que el Ministerio de Educación es el que regula su universidad. Hay una relación con el Ministerio de Desarrollo porque tiene que ver que ustedes estudian quizás aparentemente con una gratuidad y hay todo un sistema social de relaciones, quizás de intercambio, no tan cercano ni tan próximo. Si yo les dijera, por ejemplo, hay una relación institucional con los profesores del programa, ahí hay una relación ya un poco más vinculante. Sí, pero no significa que no. Todo el tiempo nosotros estamos manejando relaciones entre los sujetos y relaciones de tipo institucional. Ustedes pueda que hasta el momento quizás nunca hayan conocido el rector de la universidad, el actual rector o el antiguo rector, nunca han tenido, nunca han conversado con él, pero hay una relación unidireccional que tiene que ver con las jerarquías. Quizás es más su relación con la directora de escuela o ahora conmigo, pero ahí hay otro tipo de intercambios. Entonces también las relaciones institucionales que tienen que ver con los intercambios se tejen alrededor de estos espacios microsociales. Encontramos instituciones más próximas a nuestro espacio vital y hay otras más lejanas, ¿sí? La posta quizás es un espacio más habitual que quizás el hospital regional, ¿sí? No sé si en Puerto Montt haya hospital regional o sea, inclusive no lo hay y les toca ir a otro tipo de dispositivos, ¿sí? O ir a instituciones más grandes regionales para hacer una atención. Aunque sí, el regional. Ah, bueno, digamos, no sé cómo se llama el hospital regional de Puerto Montt, pero entonces hay de alta complejidad. Entonces, ahí hay una relación. Quizás la primera relación con el sistema institucional de salud no sea este hospital, sino usted primero lo derivan a la posta o al CESFAN más cercano y de ahí verifican si realmente usted necesita. Entonces, ahí hay, digamos, por disposición de territorio, por disposición de complejidad, ahí hay atenciones con las instituciones. Quizás el colegio de la esquina o la vecina sea una institución más cercana al tipo de intercambios que usted requiere en comunidad. Importante hablar, digamos, hablando de esto de la cuestión social, cuando nosotros pensamos
Es importante situarnos en la cuestión social, por ejemplo, en la cuestión social chilena. Chile ha tenido diferentes formas de presentar la cuestión social, especialmente como lo vimos en las primeras partes de orden histórico, que tienen que ver con los cambios también industriales de un país o de la sociedad. Y principalmente cuando nosotros también debemos hablar de una nueva cuestión social, debemos hablar de cómo está a nivel productivo un país en términos de cuestión social. No solamente la cuestión social tiene que ver con estos cambios psicológicos que nos van a afectar, porque también tiene que ver con un ordenamiento económico, digamos, de nuestro país. Entonces la pregunta sería, ¿esta nueva cuestión social o qué cuestión social está viviendo Chile a nivel productivo, que también influencia sobre el tipo de decisiones colectivas o que va a influenciar? Por ejemplo, si nosotros hablamos de una cuestión social que se desarrolla a partir de la productividad, hay sectores específicamente puntuales en Chile que se han desarrollado en los últimos años que inclusive marcan los patrones de comportamiento económico y social de la población chilena. ¿Cuáles creen ustedes que han sido, por ejemplo, o que dominan ahora la nueva cuestión social a nivel productivo y que han trascendido hacia lo económico, lo político y lo social, que tienen que ver con la productividad y el desarrollo aparentemente del país? Profe, se refiere como a una actividad más laboral, Sí, porque podría ser como el comercio, yo creo. claro, el tipo, digamos, de la nueva cuestión social, si nosotros, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos la parte, por ejemplo, de la revolución industrial, la sobreexplotación de los obreros a nivel mundial, por ejemplo, a nivel de la revolución industrial en Inglaterra y todo eso que marcaron los nuevos hechos, digamos, de cómo se clasificaba el orden social de nuestras sociedades, de acuerdo al proletariado, de acuerdo a la formación de sindicatos? En Chile también ha existido eso, ¿sí? O sea, a medida que la industrialización se ha llevado de moda, asimismo el orden social del país ha cambiado. Si nosotros encontramos, hay una sobreexplotación, por ejemplo, minera, que cambió el orden social del país en una época, digamos, con la nacionalización del cobre. Pero si nosotros nos vamos en este tiempo, si ustedes se van dando cuenta, la configuración del orden social de Chile va determinado por ciertos niveles productivos o desde ciertos sectores productivos. Romina dice, el sistema neoliberal, claro, pero ese sistema neoliberal, ¿en dónde se implanta o en qué época se implanta en Chile? ¿Cuándo llega el neoliberalismo a Chile? Después de la dictadura, o sea, en la dictadura, La- post-dictadura. Sí, exactamente. Entonces, ahí nosotros inclusive comenzamos a ver un orden social. ¿Qué implica un sistema neoliberal? De producción. También, pero que también se supone que... Estratos, estratos sociales, profe, así como categorizaciones de individuos. Sí, pero cuando nosotros decimos que Chile tiene un sistema neoliberal, ¿qué queremos decir? Claro, porque todos sabemos, digamos, las consecuencias del neoliberalismo, pero cuando nosotros escuchamos esto de neoliberal, Poder, un sistema, poder transar, digamos, en el mercado internacional con diferentes países y estar sumergido en un intercambio económico y de recursos con otros países. Eso es como un sistema neoliberal. claro, exactamente, Nicolás. En eso, digamos, el sistema neoliberal es un sistema que permite el intercambio económico y de apertura económica, ¿sí? Y esto quiere decir un sistema neoliberal dentro del nuevo neoliberalismo, dentro, por decirlo de una forma como muy vulgar y grotesca, el sistema neoliberal quiere decir que el país que se declara neoliberal como que abre sus puertas a cualquiera que venga, pueda disfrutar o inyectar capital económico dentro de un país y pueda usufructuar sobre eso. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que hace la apertura y lo que hace el neoliberalismo, entre comillas, en Chile, es decir, para los años 80 y 90, es decirle al mundo, es decirle al resto del mundo, especialmente a los países más potentados, aquí estamos disponibles para ustedes.
Entonces, lo que hace el sistema neoliberal es decirle a todos los sistemas capitales potentes, aquí estamos, queremos ser casi como ustedes. El sistema neoliberal hace referencia a la implementación de un sistema política social donde va a regir principalmente no el bienestar social, sino el bienestar capital. Y esto viene obviamente de teorías economistas y de teorías de la nueva economía social, que hace referencia a que mejor capital tienen los países o mejor capital producen, entre comillas, tendríamos mejor capital social, tendríamos mejor calidad de vida y podríamos tener mejores riquezas. Por lo tanto, hay ahí un match directamente proporcional que se llama bienestar. Obviamente nosotros nos hemos dado cuenta que el mercado neoliberal no ha traído bienestar, sino de lo contrario, como yo se los explicaba, quizás hay un sistema más de desigualdad social, ¿sí? Y en Chile pasa exactamente lo mismo, que a medida que el capital o el ingreso per cápita o la producción de un país sube, no significa que todos los ciudadanos tengan un mejor sistema de bienestar. De lo contrario, cada vez evidenciamos que a mejor producción económica para algunos, porque eso desafortunadamente ha hecho también el mercado neoliberal, hay una desigualdad grande y comienza a marcarse más la desigualdad social. Entonces, el sistema neoliberal, obviamente, de la nueva cuestión social también ha hecho eso dentro de los procesos de industrialización. Todo lo que ustedes dicen de liberación de mercado, explotación de recursos, explotación de materias primas, nuevo sistema de pensiones, compra y venta mínimo, hace parte de esas características de un sistema neoliberal. Eh, porque no hay nadie que lo controle. Se supone que los estados deberían controlar eso, ¿no? O sea, se supone que un estado, siendo autónomo, o el estado, digamos, en este caso, en cabeza de los gobiernos, debería regular ese tipo de cosas. El problema es que los gobiernos, muchas veces, digamos, en este gobierno, hay también intereses personales, ¿no? Hay intereses que controlan eso. Entonces, por ejemplo, en Chile está visto de que el control económico está dado por ciertos grupos empresariales y son grupos empresariales que ni siquiera tienen sus recursos acá, sino ya inclusive los tienen afuera precisamente por un mecanismo de control. Entonces, rezagos del neoliberalismo que tenemos ahora es que actualmente también el neoliberalismo ha permitido o permite que, por ejemplo, nosotros tengamos la adquisición de un capital sin, o sea, la adquisición de un capital abiertamente, pero sin un fondo, o sea, nunca sabemos hasta dónde podemos llegar. Era algo que nosotros veíamos y es, un chileno puede endeudarse esta vida y la otra y nunca va a tocar fondo. Es decir, entra dentro de un sistema neoliberal, muy liberal, que a usted le permite la adquisición de absolutamente todo, ¿sí? Pero que de fondo hay un fantasma, que es el endeudamiento, que usted obviamente lo hace quedarse anclado a ese sistema, ¿sí? Muchas veces, yo siempre le digo, si ustedes le preguntan a sus papás cuánto le deben a los bancos, cuánto es la deuda que tienen en sus tarjetas de crédito, va a ser infinita. Y exactamente nosotros vamos entrando a ese sistema. Ese sistema neoliberal permite el avance de algunas cosas, porque inclusive dentro de eso tenemos tecnologías, tenemos un montón de avances, entre comillas, pero obviamente para otros no. Tenemos algunos avances porque el neoliberalismo también permite el intercambio no solamente económico, sino permite otro tipo de intercambios, ¿sí? O sea, démonos cuenta que Chile, por ejemplo, tiene uno de los mejores observatorios, tiene uno de los 8 observatorios más grandes a nivel mundial, donde hay un montón de estudios, que es todo el complejo ALMA, y eso lo permite también, digamos, pero ALMA no es ni siquiera un proyecto nacional. ALMA es un proyecto internacional y está patrocinado, financiado. Entonces, ahí es, por ejemplo, ALMA todos los instrumentos que hay en ALMA, inclusive la cantidad de científicos que hay, no son propiamente científicos chilenos. Existirán un par de científicos que han logrado meterse ahí y eso como porque los demás digan, ay, sí, tenemos participación chilena. Pero si ustedes se dan cuenta, ALMA es casi un desarrollo de la NASA o de un montón de patentes internacionales para el estudio de, del universo hacia afuera.
Por fortuna que hubo una acción que a muchos no les gustó, pero que, digamos, en la historia chilena hay que agradecerle al gobierno, digamos, del presidente Allende, es que él dejó nacionalizado el cobre, pero inclusive la extracción del cobre es un pretexto también para las empresas privadas hacerle el extraccionismo y Chile recibe una parte de su cobre que por fortuna sigue siendo nacional, pero por ejemplo la privatización de los mercados nacionales, ustedes se dan cuenta, nosotros casi ya no tenemos empresas privadas, empresa pública, las empresas creo que del cobre, del resto lo que es el sistema de telecomunicaciones, Movistar, Claro, WOM son empresas súper internacionales, los bancos, la mayoría de holding bancarios son internacionales, ahorita lo que está dejando son las empresas de retail, Falabella, y Ripley, todo eso, pero inclusive eso para nosotros es una marca. Claro, muchas de esas personas, muchas de las empresas que explotan los recursos en Chile tributan en el extranjero. Pues nada más ni nada menos las grandes salmoneras, e inclusive salmoneras que explotan el salmón, que explotan toda la flora y fauna del piso o del territorio marítimo chileno, son casi de afuera, ¿no? Hay muy pocas. Y las pocas que hay le pertenecen a algunas familias exclusivas del país. Yo no me acuerdo si fue con ustedes que les presenté un poco sobre las familias más millonarias del mundo y entre esas hay como 6 o 7 eh, familias multimillonarias que hacen parte específicamente de algunos rubros, especialmente la de los bancos, especialmente digamos las que tienen que ver con el pino, que también hacen parte también de esa nueva cuestión social. Y si ustedes se dan cuenta nada más, si analizamos los problemas sociales que existen, por ejemplo, en la novena región, tienen que ver con esto del pino, ¿no? O sea, o los grandes, inclusive ya las plantaciones de pino no solamente son de determinadas regiones, se están extendiendo. Ya hay plantaciones de pino en la Araucanía, en la región de los lagos comienzan a haber plantaciones de pino y ya se están extendiendo desde Conce, toda lo que es la celulosa Arauco, si uno se va por toda esa parte de Arauco hacia arriba, eso ya hay explotación de pino. Ya inclusive, por más de que queramos, el pino después yo creo que va a reemplazar a los viñedos, si es que los productores de vino no se ponen las pilas, pero eso también va a crear más adelante un nuevo conflicto social y comienza a replantearse. A manera de historia, digamos, en los últimos años del siglo XIX, así como en las primeras siglos del XX, nuestro país, en especial en el periodo comprendido por el cambio de siglo, en el primer gobierno de Alessandri, periodo el cual se denominó tradicionalmente como el parlamentarismo. Ahí encontramos ahí nuevas formas sociales en la nueva cuestión social, los cambios y las transformaciones económicas sociales se dan también, digamos, a medida que un país entra en un nuevo sistema de producción, va cambiando el orden social. Lo que yo les digo, las salmoneras, actualmente toda esta extracción del pino, ahí comienza un nuevo orden social y de territorio que comienza a marcar la nueva cuestión social. Creo que esta cosa se repitió. Después viene un poco también, comienza no solamente la nueva cuestión, sino comienza un orden social, comienza Chile a tener unas crisis sociales, estas crisis sociales de los 30 40, ¿cierto? Que inclusive entra un proceso de industrialización en Chile en determinados sectores, comienza un proceso de migración interior bastante compleja y existe también un proceso de industrialización que tiene que ver con los colonos, ¿sí? Ustedes son testigos y ustedes obviamente tienen un legado muy fuerte de colonos alemanes que también transforman la cuestión social. Entonces, no solamente el orden social de Chile comienza, digamos, un país que está sumido en la pobreza, un país que territorialmente no tiene vecinos al lado porque está la cordillera de los Andes y del otro lado tienen el Pacífico, entonces también hay un detrimento del campo a la ciudad, pero también hay una relación entre colonos y no colonos, donde los colonos alemanes que llegan comienzan también, los colonos alemanes comienzan también, o los diferentes tipos de colonos comienzan procesos de industrialización. Y obviamente
Esto también trae como consecuencia lo que es los indicios de una división social, digamos en Chile, campesinos comienzan a tener menos pobreza, comienzan a tener, colonos comienzan a tener mayores riquezas y este proceso de industrialización desde la llegada de los colonos, de la implementación de algunos gobiernos, comienza a marcar la diferencia en cuestiones sociales. Vemos nosotros que inclusive la industrialización de Chile se da también por algunos periodos, por alguna llegada de los colonos, colonos que inclusive fueron traídos directamente por los gobiernos, ¿no? La llegada de, por ejemplo, los italianos a Pastene o de algunos alemanes o de algunos ingleses tiene que ver con un proceso también de importación de mano de obra y de apertura económica, que eso va a traer también la distinción entre nacionales y extranjeros, va a traer entre colonos y proletariado. Prácticamente la zona central de Chile y la zona sur de Chile comienza un proceso de industrialización y de sobreproducción a partir de la llegada de capital externo, ¿no? Y eso también comienza. Entonces, el gobierno chileno regalaba muchas tierras que eran de los campesinos o que no tenían el suficiente nivel de producción, se las regalaban o fueron endosadas a los sistemas feudales, digamos, para la producción de las tierras de la octava, novena región, de la séptima, octava región. Al igual pasa en muchos territorios en el sur, donde estos colonos se adueñan, ponen, digamos, en opresión a los trabajadores, a los mismos campesinos, les toman sus tierras, las sobreproducen, las sobre agricolizan, o hay como una sobre producción agrícola, a eso me refiero, digamos, pero inclusive muchos de los trabajadores dueños de esas tierras resultan inclusive trabajando para esos patrones que administran las tierras y resultan perdiendo inclusive sus territorios, ¿sí? Muchos campesinos por no tener ni la producción ni los recursos, viene también una oleada de hambre que surge con la cuestión social a los años 30, 40, donde las condiciones de Chile de hambre comienzan a verse más reflejadas. Los gobiernos de esa época comienzan a traer herramientas, los colonos venían con sus herramientas, con sus sistemas de producción, como por ejemplo los alemanes, los italianos, la colonia judía árabe comienza a traer este tipo de cosas y comienza un sistema de intercambio. Obviamente aquí ya surge, digamos, el proceso de industrialización de los años 30, 40, donde ya el vapor llega y por eso ustedes en el sur encuentran inclusive muchas máquinas a vapor, comienza la producción de embutidos, de comercio por los ríos, comienza la extracción de los campos a nivel de trigo, por ejemplo, por los ríos afluentes, digamos, entre las regiones, comienzan muchas de las regiones a producir, pero esta sobreexplotación era de colonos versus campesinos propios de la tierra, donde los campesinos les tocó volverse casi esclavos de su misma tierra y vivir bajo el amparo de muchos colonos. Sí, entonces también, digamos, el estudio de la cuestión social en Chile tiene que ver un poco también con acceder a los diferentes fenómenos que se han vinculado a través de la historia. Claro, obviamente ahí se da un poco también el cambio de las culturas, sí, súper penca la cuestión. Sí, es por eso que, digamos, a nivel de la cuestión social, Chile ha tenido unas cuestiones sociales bastante también violentas e invasivas, o sea, eh, no por nada, inclusive esas familias colonas que llegaron se adueñaron de esos territorios, la sobreprodujeron, ¿no? Hay una sobreexplotación de ese tipo de economías y lo que yo les digo, hay relatos en los cuales mucha gente por hambre le tocaba trabajar sobre su misma tierra, le pagaban al patrón lo que tenían que hacer y esas muchas personas quedaron inclusive sin sus tierras porque llegaban los colonos, se edificaban de manera muy rápida, sobre esa misma tierra la ponían a producir y le alquilaban estos terrenos a las personas o los vinculaban como trabajadores de sus mismas haciendas. Eso pasa, por ejemplo, mucho, que a propósito también, digamos, de esta historicidad de Chile, de las nuevas cuestiones, comienza esta relación patrón de fondo junto con los campesinos. ¿Sí? Está el patrón de fondo, está la china, está el campesino, hacia la zona séptima y octava, hacia la novena está todo el proceso de violencia en contra de los mapuche, porque llegan también colonos
llegan inclusive todo el proceso de colonización bajo el catolicismo, comienza la sobreproducción de todas estas tierras, Carahue, por Ahí ejemplo. está, ahí está el caso Luxinger-Macay, donde todavía hay discordia de esa familia con muchas personas que son de ese territorio mapuche. Claro, inclusive por eso es que nosotros también encontramos esa relación patrón de fondo China, donde el patrón de fondo era el dueño de quienes estaban en su territorio, territorios que fueron regalados por el Estado chileno, que fueron donados a cambio de una colonización. Lo que le pasa, por ejemplo, Pastene con los italianos, vienen con una promesa de que les regalan tierras con tal de llevar un proceso de industrialización. Hacia el sur, creo que ustedes se dan cuenta, inclusive encontramos en Puerto Montt, en Frutillar, mucha colonia alemana que comienza la sobreproducción exactamente y la sobreindustrialización. Recordemos que los alemanes y toda la colonia holandesa que está en el sur de Chile, trae lo que son las máquinas a vapor, la producción de embutidos, comienzan inclusive de manera muy inteligente la sobreproducción de trigo, entonces exactamente, digamos a partir del arado se produce la sobreproducción de trigo, la producción económica de la harina y ahí es cuando se construyen las grandes casas afluentes a los ríos y ahí es cuando precisamente se vuelven casi esclavos de su misma tierra las personas que lo habitaban. Indígenas, campesinos se convierten casi como en esclavos de estos hombres blancos superiores y aquí comienza también una nueva cuestión social. Bueno, cuestión social que encontramos actualmente todavía en disputa, ¿no? La recuperación de tierras, tierras ancestrales, tierras que aparentemente no estaban sobreexplotadas y que fueron negociadas. Hay una parte inclusive muy colonizadora que tiene que ver con el intercambio. Usted me regala esa tierra, yo le doy algo a cambio, ¿no? Muy seguramente con esta visión colonial que traían los europeos o que traen muy arraigados, ¿no? Que inclusive decían, no, es que los indios son flojos, no producían la tierra, pero obviamente que no tenían cómo producir la tierra porque no tenían ni el conocimiento, ni el capital cultural, ni la economía. El país estaba hacia los años 20, 30, Chile tenía uno de los niveles de pobreza y de falta de explotación increíblemente altos. Entonces también, digamos, este robo de tierras, que es lo que nosotros quizás escuchamos actualmente de muchos de los conflictos, se debe precisamente a eso. Y tierras que actualmente están sobreexplotadas, que están a cargo de otros ya de tercero de esto que inclusive el pueblo mapuche reclama o que muchos campesinos reclaman de la séptima, octava región hacia abajo. Y comienzan a tejerse no solamente ahí, sino relaciones de poder. El colono versus el nacional, el colono que se cree el dueño de la tierra y pues personas que finalmente fueron desplazadas y que tuvieron que cambiar sus tierras por un pan o por necesidades básicas. Entonces también eso también hace parte de la cuestión social chilena, ¿cierto? Encontramos al norte la sobreexplotación del salitre, que también trae una connotación nueva, digamos, de lo que es prácticamente esa cuestión social. Yo creo que estamos sobre la hora, ¿cierto? Me sobrará tiempo. ¿Hasta qué horas va esta clase? Yo creo que estoy súper pasado, ¿cierto? Y va No, profe, hasta la 1. sí, Le Bueno, quedan 10 minutos, profe. 9. exacto. 8, 7, ¿sí? No, pero yo creo que ustedes igual deben estar cansados. Vamos a dejar hasta ahí. Después, yo creo que iniciando el jueves vamos a ver un video que está en YouTube, igual sobre la cuestión social y que habla principalmente de la extracción del salitre también para que nosotros vayamos comprendiendo. Porque hablar de lo que es la cuestión social actualmente nos lleva siempre a hablar de hechos históricos y momentáneos. Si ustedes se van dando cuenta, inclusive las nuevas cuestiones sociales no aparecen porque sí, tienen siempre una historicidad. Así que vamos a verlo la próxima, el jueves, cuando iniciemos la sesión. Vamos a abrir con este video para contextualizar un poco lo del salitre y seguir hablando de esta cuestión social y seguirnos preguntando. Yo creo que la tarea para ustedes para el jueves es
Pregúntense cuál será la nueva cuestión social en Chile a partir del ordenamiento económico, político, social. ¿Cuál es esa nueva cuestión social? Porque no es solamente la cuestión social, como lo hemos visto, cuestión de pandemia, ¿no? Recuerden que hay una cuestión social que se da a finales del 2019 que también va a cambiar nuestra perspectiva. Ya no son 30, como dice Advanter, no son 30 pesos, sino son 30 años. Y eso también ha marcado la cuestión social de lo que somos en Chile. No es solamente un pasaje de metro, fueron el alza o el incremento. No es solamente que yo salía con mi cacerola a decir me falta el pan, sino salió mi vecino de abajo, el vecino que yo creía que tenía la vida arreglada. Entonces surgen también toda esta serie de movimientos sociales que también van a cambiar una cuestión social y que han cambiado la cuestión social de nuestras ocupaciones. Una frase que a mí siempre me llama la atención y es... ¿qué pasó con el Oasis que prometía o que, no sé, unos meses antes, en agosto, septiembre, salió el presidente Piñera a decir, somos el Oasis de Latinoamérica? ¿Realmente tenemos esa percepción de Oasis? Antiguamente se decía que Chile era el jaguar de Latinoamérica. ¿Qué está pasando con ese jaguar? Yo siempre pongo por ahí una foto cada vez que hablo de ollas comunitarias, que el jaguar está todo raquítico, se está muriendo de hambre porque no somos el jaguar de Latinoamérica, o eso es lo que nos hicieron creer o nos vendieron durante muchos años. Entonces aquí surgen muchas cosas que vale la pena analizar desde el ámbito social y de finalmente cómo esos ámbitos sociales las vamos después a ver en las comunidades o cuando ustedes salgan a hacer su práctica territorial comunitaria, cómo se van a ver expresados ahí. Entonces les recomiendo que revisen ese concepto también de cuestión social a la luz de lo que está pasando actualmente. También, eh, sí, también para que, como dice Nicolás, Piñera vende puro, sí, vende puro humo. Hoy sí, Bárbara, se supone que es una hora de cátedra, creo que en pandemia, sí. Por eso también creo que voy un poco pasado, pero el ideal también es que nosotros lleguemos a estos niveles y, bueno, igual también cuando ustedes se sientan cansados, no tengan temor de decirlo y cortar, porque yo igual también me voy en la volada porque me gusta mucho el tema. Entonces, si siento que hay varios elementos que ustedes merecen conocer, pues igual también cuando yo me vaya pasando, por favor díganlo con confianza. Eso, muchachos, y como veo tanta participación de las cosas, se me emociona más. Entonces, nos vemos el jueves. Por favor, les recomiendo la lectura por ahí de elementos. Hagan ese paso el 1, 2, 3, 4, con el que también vamos a abrir, a ver si logramos también hacer un insight con los documentos para que ustedes no sientan en vano que están leyendo. Así que eso, no sé si tengan una última pregunta como para acabar. Ya, bacán eso. Entonces nos vemos. Si no hay preguntas o si tienen preguntas también, tráiganlas el jueves y las vamos analizando. Nos vemos el jueves y muchísimas gracias por la asistencia y cuídense mucho. Chao. Descansen.